a la salud con perspectiva de género y derechos humanos. Nos juntamos cada jueves de 11 a 12 desde Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Súmate a esta red y comparte a tu salud. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:37. Vamos a darle la bienvenida a esta hora de la mañana, empezando inmediatamente con el panel de conversación a nuestros panelistas. En primer lugar, a la integrante de la red de politólogas, Javiera Arce. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Muchas gracias, como siempre. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quisiera tomarme un minutito para mandarle un saludo a todas las compañeras y compañeros del Partido Socialista que hoy cumple 90 años. Así es que un cariñoso saludo también para este partido tan importante también y tan histórico dentro del sistema político. Es mi partido. Así que les mando un Ya, besito. nos sumamos al saludo. Más temprano estuvo acá la subsecretaria Cardoch, también socialista, así que hizo mención al tema. Nuestros saludos también a esta hora de la mañana para todos los militantes, simpatizantes del Partido Socialista que tienen algunas actividades de celebración hoy día. Tienen una en la mañana y un acto, creo que a las 6:30 de la tarde, ¿no? Pero bueno, aprovechamos de saludar a este partido que ha sido tan importante en la política chilena, en distintas etapas, con distintas miradas y que ha aportado además, entre otras cosas, 2 o 3 presidentes de la República. Digo 2 o 3 porque siempre está en duda ahí Lagos. el estatus de Ricardo Lagos, porque legalmente no se puede militar en 2 partidos, pero comunicacionalmente estaba instalada la idea. A propósito de PPD, don José Toro, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Patricio? Gusto saludarte, Sí. Javi, y me sumo, por supuesto, al saludo al Partido Socialista de Chile. Sí. Espero que la disputa sobre Ricardo Lagos no sea como la que tienen los argentinos y los uruguayos sobre Gardel, ¿no? Pero bueno, en fin. No. Sí, bueno, vamos al tema, o vamos a los temas. Quería partir con el tema de los bronces, que ya lo habíamos hablado ayer, pero creo que es bueno volver a hablarlo, obviamente en lo que corresponde a la dimensión más política. Quisiera decir un par de cosas, ¿no? Primero, creo que desde el punto de vista del análisis comunicacional es bien llamativo y notorio que el gobierno se retire, que el comité de ministros se retire sin hacer un punto de prensa informando, ¿no? Es como... uno lo podría interpretar como una falta de convicciones o al menos ganas de no querer hablar del tema, ¿no? Y lo segundo, y creo que alguna vez lo hablamos, Javiera, a propósito de la autodenominación de gobierno feminista, de qué es lo que ocurre cuando el gobierno se autodenomina de una determinada manera y por lo tanto el estándar que se fija a sí mismo, sin que nadie se lo imponga, respecto a determinadas materias. Y lo digo porque en términos generales lo que más se le ha sacado en cara al gobierno en las últimas horas, desde el ámbito de las organizaciones ecologistas, es que esa definición sería incompatible con la decisión que se tomó sobre los bronces integrados, ¿no? Y eso obviamente da luego una dimensión política al tema. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero decir que es una decisión súper lamentable y acá se han sumado voces críticas, tanto como del factor técnico, del informe técnico que advertía sobre algunas, en realidad como advertía sobre los efectos de este proyecto y además del pronunciamiento que hizo el gobierno regional de Santiago, encabezado por Claudio Rego, donde en efecto se advertía que el impacto de pasivos ambientales que va a generar este proyecto sumado a el consumo de aguas territoriales es muy alto y eso implicará que en un futuro cercano, independiente de lo que haya dicho la ministra Rojas, eh, respecto de que esto no es tan dañino para la salud de la población, los efectos demográficos que esto puede tener son importantísimos. O sea, el agua para Santiago
se ve en riesgo. Ya estamos en un problema de riesgo en cuanto a temas de agua en la región metropolitana. Esto también afectaría a la región de Valparaíso, Mm, hacia el interior. Entonces es muy complejo este escenario. Ahora, viéndolo desde la perspectiva política, a mí me genera de nuevo preocupación esto como de andar usando etiquetas o haberse apresurado respecto de algunas decisiones. Yo creo que esto se viene arrastrando al principio del cierre de Ventana, por ejemplo, de Codelco Ventana, el año pasado, donde se hace un punto como que esto era una decisión mm, casi como de Capitán Planeta respecto de haber cerrado esa planta. Y de acuerdo a informes mismos que los propios trabajadores, tengo entendido, llamaron a científicos alemanes sobre el tema de sus emisiones, no eran precisamente la empresa de Codelco la más contaminante, sino que la empresa privada, ahí la que era la principal responsable de las emisiones. Entonces se toma una decisión apresurada a propósito de querer parecer un gobierno ecologista, pero no se condice con esta decisión en particular que ocurrió esta semana y que es muy lamentable y que por fin los grupos ambientales han salido, porque también se han demorado, habían estado bastante callados con algunas de estos proyectos. Entonces, acá yo creo que se van a tener que tomar definiciones básicas, creo yo, respecto de nuevo hacer una especie como de actualización del programa y dejarse de andar poniéndose etiquetitas, porque lo que tienen que hacer es gobernar. O ujú. sea, más allá de esto, porque lo único que demuestra finalmente es un desalineamiento político, ideológico. No sé si estas personas tendrán ideología, porque los partidos políticos en Chile ya casi no se mueven por factores ideológicos. O sea, hay discusión política y re poca, pero creo que es súper importante que hagan una actualización y que ya traten como de moderar un poco este tema como de lo histórico, lo trascendente, lo más feminista, lo más no sé Mm. qué, todo eso que estas etiquetas le han terminado finalmente afectando en la discusión pública y sobre todo la legitimidad misma del gobierno. Sí, bueno, una de las cosas que quedan en evidencia, independientemente de si a uno le gustan las decisiones o no, si le gusta el gobierno de turno o no, es que el comité de ministros, independientemente de cuál sea el gobierno, sigue tomando decisiones que son evidentemente políticas, ¿no? O sea, no, uno de los cuestionamientos que se hacen es que en realidad no se trata de una instancia técnica, sino donde se expresa lo que el gobierno quiere que se haga, ¿no? Eso. José, déjame decirlo coloquialmente, pasó piola quizás por el cónclave de ayer en Cerro Castillo, porque estamos a 3 semanas de las elecciones, que aquí se volvió a exhibir una diferencia entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, ¿no? No es que uno haya visto al socialismo democrático defender la decisión, pero al menos lo vimos en una suerte de silencio, ¿no? Ante la decisión de la autoridad que podría ser interpretada como un apoyo tácito, ¿no? Mientras en Apruebo Dignidad volvieron a saltar las voces, entre ellas la del propio presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, criticando en términos muy duros la decisión del gobierno. ¿Cómo ves eso? Porque hay algunos que lo volvieron a interpretar como que cada vez que hay una situación controversial, afloran estas dos almas, ¿no? Dentro de la coalición de gobierno. A ver, creo que eso es lo más complejo, porque finalmente lo que tenemos es que todavía las dos coaliciones de gobierno no terminan de cuajar, no terminan de relacionarse y de generar los canales que permitan tener un diálogo político fluido en ambas coaliciones. Y ese es un que viene desde los propios territorios, desde las propias regiones, donde lamentablemente la gente del socialismo democrático con la gente de Apruebo Dignidad y el Frente Amplio no conversan, ¿no? Entonces, es bien difícil que se actúe como una alianza única de gobierno cuando regionalmente, territorialmente, las conversaciones no fluyen todo lo bien que deben ocurrir. Ujú, Y si uno lo lleva al plano más nacional, claro, es posible que nosotros conversamos un poquitito más, con una reunión semanal casi, pero que tampoco viene a resolver los problemas estructurales de ambas coaliciones. Y también hay una manera y un método distinto de enfrentar las decisiones de la autoridad, creo yo. Y desde ahí creo que el socialismo democrático tiende a salir a respaldar más fuertemente al gobierno en algunas de las decisiones, en la gran mayoría de las decisiones, por esta cultura de alianza que tienen los partidos del socialismo democrático por la experiencia acumulada de años hacia atrás. ujú.
¿Cómo debería el gobierno seguir? Porque aquí hay otra lectura, Javiera, que yo quisiera agregar, no sé si ustedes la comparten o no, pero esta idea que nadie la dice completamente, pero que todos la dicen más o menos, ¿no? De que el país cambió después del 4 de septiembre, por lo tanto este gobierno no puede hacer lo mismo que hacía antes, y que si a lo mejor este pronunciamiento hubiera sido antes del plebiscito, se hubiera rechazado, pero como fue después y hay que promover la inversión y la gente quiere otra cosa, habría que aprobarlo. Em, Cuestión que yo la entiendo, porque si la política no escucha la voluntad del pueblo, no debería preciarse de tal. Pero al mismo tiempo estas interpretaciones que son como medias extremas, ¿ah? Como de que, esta es mi opinión, ¿ah? Obviamente es para que la compartan o no, de que el país de un día para otro, porque hubo un resultado en una elección, querría algo completamente distinto a lo que querría antes, ¿no? Pero bueno, es más o menos la tesis que está siguiendo el gobierno, ¿no? En la línea de privilegiar otras cosas que antes no privilegiaba. ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Porque lo voy a decir de una manera bien grosera, así gruesa, en el sentido grueso, solo para favorecer el debate, de que no hay cómo vincular, no sé, por el resultado del plebiscito con los bronces integrados, ¿no? O con otro tipo de medidas que se han implementado en los últimos meses en la acción del Ejecutivo. ¿Cómo es esa situación? A mí me tiene súper preocupada porque esto también trae un problema sistémico. Y voy a explicar por qué. Nosotros tenemos un problema con el sistema político en este momento. Nuestro sistema político está haciendo aguas por todos lados. Y esto atenta también, y por default va a entrar se va a entrar a cuestionar también la democracia, ¿ya? Entonces acá, en un escenario tan complejo, tener posiciones tan distintas desde uno u otro lado, haber estado muy pro derechos, con una postura distinta y después como tener, como dijo Daniel Matamala muy bien en una de sus columnas hace 2 semanas, cuando discute este tema de la ley Naín Retamal, y dice, bueno, yo tengo estos principios y si no le gustan tengo estos otros también. Ujú. Entonces, eso no es, quizás a lo mejor me parece que a la gente no le parece coherente tampoco, o se medio anda perdiendo en esto. Si se suma a lo que decía el Pepe recién, que es muy cierto, que tiene que ver con quizás la falta de cohesión, de que nunca cuajó hasta el momento este tema de las dos coaliciones, y cada vez vemos una escisión más fuerte entre una y otra, relaciones además que están muy, muy difíciles de llevar. Por otro lado, tenemos un partidario, una coalición del gobierno que critica y le protesta a su gobierno, sus decisiones. eh, Se observa finalmente un desorden muy fuerte. Ujú. Entonces, ahí yo creo que el tema de cómo extrapolar tanto las decisiones, por ejemplo, como el haber apoyado desde el gobierno este proyecto de ley Naín Retamal, que tiene desde mi perspectiva, y esto lo conversamos incluso acá en la Sí. radio, cuando recién se estaba aprobando, tiene problemas serios de cómo podríamos entregarle este nivel de poder a personas que no les gusta tanto la democracia, por ejemplo, Ujú. y cómo estos efectos se podrían ver reflejados en la población en algún futuro cuando cambie el gobierno, y si es que llegan personas de estas características más autocráticas. Eh, y por otro lado, observamos también que se pasa justamente con estas decisiones. Entonces, y acá esto es más complejo todavía. Yo me estaba acordando de decisiones duras que se tuvieron que tomar durante estos 30 años horribles, que decían mucho estos 30 años espantosos, que no sabían gobernar Ujú. la concertación, que nos trajeron todos los males posibles. Cuando Ricardo Lagos decide subyugar el poder militar al civil con esta reforma constitucional del año 2005, yo vi muchas más agallas ahí, incluso. O cuando Michelle Bachelet insistió con mucha fuerza en hacer reformas políticas sustantivas con enfoque de género, por ejemplo, crear un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, apoyar la ley de cuotas, que además éramos el último país que se subió al carro en América Latina. Será vergonzoso que no teníamos algún tipo de acción afirmativa respecto de eso. El introducir la ley de violencia integral, que todavía se está discutiendo en el Congreso. Vi un poco más de coraje en ese sentido, y cohesión programática de lo que yo estoy viendo ahora.
Y Sí. eso es lo que a mí me preocupa. Ya, o sea, Eso Javiera, es en lo que a mí, resumen, tú ves falta de agallas en el gobierno. no sé si es agallas, pero poder centrarse un poco, tomar una línea de Sí. trabajo. Ese es mi problema. Ya, o Porque sea, por una un parte rumbo somos, político, estratégico. pero y por otro lado hacemos esto. O sea, no veo un rumbo ahí. Ya, Y eso que... eso es eso Sí, nota mucho. sí. No hay política. La mención a las agallas la saqué de la propia intervención de Javiera por si acá, ¿no? Pero ella ahí lo precisó. José, lo que dice Javiera nos da lugar a la pregunta de si la falta de cohesión, de concordancia entre las dos coaliciones, es culpa de las coaliciones porque hacen el juego de la cuerda en el cual cada uno tira para su lado, como por ejemplo que los senadores socialistas visiten a la ministra Toá para expresarle todo su apoyo, donde uno completa fácilmente la oración de qué es lo que quiere decir en realidad aquello, o hay una falta de liderazgo del gobierno, porque yo recuerdo en tiempos que no son muy lejanos que estaba instalada en la política chilena la idea de que el presidente de la República era al mismo tiempo el jefe de la coalición, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Se decía de Elwin, de Frey, de Lagos, pero esa idea, por lo menos en este gobierno, o por lo menos en el último tiempo, se ha diluido, ¿no? ¿Cómo ves eso? O sea, ¿qué rol tienen las coaliciones, pero al mismo tiempo qué rol tiene el gobierno en esto de que el llamado oficialismo no termina por cuajar en una cosa que se vea coherente hacia afuera? Sí que estás de acuerdo con ¿Cómo que no que? se ve coherente, ¿no? Por lo menos... No, yo Sí, comparto que no sí. se ve coherente. Mm, No se ve coherente y a la gente le parece que de repente se convierte en una majamama poco entendible. ujú, Ahora, creo que como todas las cosas, gran parte de la responsabilidad la tienen los partidos, asumiendo también desde el espacio que me compete esa responsabilidad, y en menor medida creo que también la tiene el gobierno. ujú, Eh, Gran parte de los partidos, porque los partidos en general nos ha costado la construcción de las confianzas mutuas y recíprocas necesarias para cualquier diálogo y para cualquier generación de alianza política, y por lo tanto hemos ido reaccionando tarde, y yo lo digo así como en una simulación de hecho, los partidos de gobierno de las dos coaliciones solo se vinieron a juntar recién en junio del año pasado a tener reuniones producto de el comando del apruebo y no antes, más allá de la reunión del comité político, ujú, y de ahí trataste de tener reuniones solo para eso, pero no generaste ningún mecanismo político. Y en las propias regiones los comités políticos vinieron a funcionar cerca de agosto-septiembre, incluso después, los comités políticos regionales, y donde solo funcionan dentro del comité político regional y tampoco hay reuniones fuera de eso. ujú. Eh, pero por otro lado, también hay ciertos espacios de responsabilidad del gobierno en términos de que hay carteras importantes donde no están todos los actores políticos integrados, eh, donde existen complicaciones en la medida en cómo uno ejerce el poder desde el gobierno, ¿no? Ujú. Yo, lo- yo de repente lo digo así, pero mira, que no tiene que ver con las personas que uno tiene trabajando, cumpliendo funciones en el gobierno, no va por ahí la línea, sino tiene que ver con a quién llama uno cuando tiene un problema en un área en particular. Ujú. Ya hay partidos del socialismo democrático como el nuestro, que yo tengo por lo menos 17 ministerios, que si no llamo al ministro o a la subsecretaria no tengo a quién llamar. Y no todo, por supuesto, lo va a ver el Ah, pero ese es ministro un o la problema de subsecretaria. diseño de gobierno, po. Por eso te digo que hay una parte de diseño de gobierno Ujú, también. ujú, Eh, pero, ¿y por qué los circundo que 60% es más de los partidos? Porque los partidos tampoco hemos impulsado tener un diseño de gobierno completamente integrado. José, Eh, te pregunto y luego le devuelvo la palabra a Javiera, lamentando tener que echarle pelos a tu café temprano. ¿Se incide algo en esto el tema de que se va en dos listas a la próxima elección? Te voy a poner un ejemplo. El viernes pasado tuvimos acá un foro, a última hora desistió por problemas personales la representante de Chile Vamos, entonces tuvimos en el foro por la quinta región a Marco Antonio Núñez del PPD y a María Pardo de Convergencia Social. No fui irrespetuoso, porque acá no permitimos el irrespeto, pero déjame decirte que yo como moderador pocas veces había visto dos personas que pertenecen a la misma coalición que marcaran tan enérgicamente sus diferencias, ¿no?
Bueno, te pregunto entonces si eso incide también en el clima que se está viviendo. Por lo menos a la luz del foro que vimos acá, si alguien aterrizara en un platillo volador, diría, estas personas bajo ningún punto de vista pertenecen a la misma coalición ni están en el mismo gobierno, ¿no? Yo claramente te voy a decir que completamente incide, Ujú, pero también las dos listas también tienen que ver con una consecuencia de eso, ¿no? ujú, También del diseño y de la forma, ¿no? Porque Mm. finalmente el diseño de las dos listas para nosotros nos parecía súper natural porque así se viene actuando permanentemente. Entonces tratar de pegar todo en algo que no está la convicción real o que no está el ejercicio más que la convicción, porque yo creo que hay convicción de tener una alianza mayor, es difícil. Es difícil cuando la consecuencia de los hechos te genera esto, entonces por lo tanto hoy día en un escenario electoral lo que tienes que hacer es incentivar las divisiones y incentivar qué es lo que nos separe las miradas distintas, más que propender a tener un único planteamiento sobre los diferentes temas. Por eso que es muy difícil, además, y le va a ser muy difícil a este gobierno, a nuestro gobierno y al presidente sin duda, gobernar en puros procesos eleccionarios. Esta elección, la que viene de alcalde el próximo año, la parlamentaria siguiente, con plebiscito de salida este año también. ujú. Pero ahí yo Ahí, Javiera, quisiera decir sí, algo. sí. Sí, hay una cosa que a mí me da un poco de nuevo me llama la atención. Yo, bueno, estoy fuera, me cuesta a veces como entender un poco, pero como esta tentación que tiene el propio presidente de casi como dejar las elecciones como un referéndum para su gobierno. Eso es muy malo, es muy mala estrategia. Javiera, O sea, lo que déjame, pasó con la sí, prueba... déjame, Un segundo, sí. y con eso termino. Y lo No, que no, va a sí, dale, pasar dale, dale, ahora, sí. lo que va a pasar ahora con el tema de la elección, me parece que es muy delicado como ponerlo en ese eje. Entonces, hay una tentación muy grande de hacer parecer referéndum aprobatorio para el gobierno estas elecciones. Eso quería decir. No, no, si yo no quería interrumpirte, Javiera, solamente complementar que ayer alguien me dijo, y bueno, fue una ironía, pero la encontré lúcida, ¿no? Para efectos de esta discusión. El gobierno el año pasado dijo que no iba a hacer nada mientras no tuviera el resultado del plebiscito, y luego del plebiscito dijo que no podía hacer nada porque perdió el plebiscito, Se ¿no? quedaron paralizados Claro, con el rechazo. Eso te puede paralizar. Se supone que ellos tenían un programa de gobierno. Bueno, si hay que hacerle una actualización, se le hace. Pero me pasa también, y creo que los partidos políticos han reducido la discusión, y esto voy a ser súper pesada, Pepe, lo siento, pero han reducido la discusión a cargos en el gobierno, pero no han hecho la discusión política de las prioridades del país. Entonces nos encontramos con crisis que van explotando sistemáticamente, como lo que está pasando con la crisis de seguridad, y no tenemos ni siquiera un discurso político completo, compacto y unificado respecto a esta área. Eso a mí me preocupa muchísimo. Yo ahí te voy a dar compartiendo un punto con la Javi, y no creo que haya sido pesada de ninguna manera. Sí, yo creo que puede haber sido algo de eso, pero también ha habido discusión política que por propios errores del gobierno no pudiste sacarla adelante. O sea, la agenda de seguridad y la negociación de la mesa de seguridad hasta los indultos era lo que venías conversando y que base de eso son las 31 medidas. Y que con los indultos se dispara y hoy día, 3 meses después de eso, estamos en la situación en la que estamos. Entonces, efectivamente creo que los partidos, y voy a asumir ahí el guante, no hemos tenido la discusión programática real de cuál va a ser hoy día entonces el programa de gobierno que vamos a sacar adelante. Aquellas dos cosas, tres cosas que vamos a poder hacer. ujú. Entendiendo, todos los, todos los gobiernos renuncian a un montón de transformaciones y un montón de situaciones porque también van adecuando los programas a los contextos y a las realidades que les toca ejecutar las políticas. Esa discusión, más allá que se da entre una, entre otra, o se da en el margen del eslogan comunicacional, la discusión de fondo no está. Ayer tuvimos el conclave oficialista para ver las medidas de seguridad de cuáles son estas 31 medidas, que fueron los presidentes de partido y los jefes de bancada, y bueno, es un avance para abordar el problema de la seguridad y este acuerdo. Pero en adelante se están tratando de hacer algunas eh, como situaciones prelegislativas para evaluar ISAPRE o la política nacional del litio, pero igual falta entender, bueno, cuál es el diseño y cuál es la discusión política de fondo para lo que viene.
nos quedan 6 meses. ¿Cómo vamos a sacar adelante la reforma de pensión y cómo vamos a generar la negociación con la derecha? Porque necesitamos hoy día los votos de todo el sector opositor. Ujú. Bueno, son las 9:01. Les propongo, José, Javiera, que hagamos un breve alto y a la vuelta seguimos con la conversación de este día miércoles, porque tengo mucho interés en saber lo que opinan sobre el tema que les voy a proponer, pero ese se los cuento a la vuelta. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias. Malandanza por el camino ciego del amanecer. Esto y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Martes, 22 horas, Universidad de Chile 102.5 FM. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá? Fran, ¿cómo que qué estoy haciendo acá? Apúrate que ya vamos a empezar con ¡Que siga el recreo! Así es, Gus. Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile. En ¡Que siga el recreo! ¡Nos escuchamos! ¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más! ¡Que siga el recreo! Ven a celebrar el Día Internacional del Jazz junto al Ensamble por la Paz. Con más de 10 músicos en escena y un repertorio que viaja desde el Latin Jazz, la bossa nova, composiciones inéditas y obras chilenas, el Ensamble por la Paz, orquesta residente del Conservatorio de Santiago, presentará un concierto para celebrar el jazz como herramienta de diálogo, unidad y paz, donde destacan la improvisación y la creación colectiva. Recuerda, este jueves 27 de abril a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles a través de Passline y en www.conservatoriodesantiago.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 9:04. Continuamos en Radio Análisis. Estamos en esta mañana de día miércoles con Javiera Arce y con José Toro conversando sobre la coyuntura. Voy a aprovechar de dar un saludo que probablemente a José no le va a gustar nada, que me recordaban por interno que aparte del aniversario del Partido Socialista, hoy está el aniversario del Colo-Colo, ¿no? Así que vamos a aprovechar de saludar a todos los hinchas de este importante equipo de nuestro país. Con las disculpas de José por la mención y enarbola su tazón de la U, continuamos con el panel. Los quería llevar al debate migratorio y déjenme hacer una entrada al tema desde la perspectiva de los derechos humanos. Ayer, por una cuestión vinculada con mi cargo, tuve que reunirme con algunas personas especializadas en el tema.
y había preocupación respecto a cómo se está llevando en general la agenda política en relación al tema de derechos humanos, pero en particular respecto al tema migratorio. No les niego también que le adjudicaban parte de la responsabilidad al gobierno por no contener esta arremetida, ¿no? Pero en lo que tiene que ver específicamente con el debate migratorio, bueno, y ahí el punto de vista de los dos es muy valioso y adhiero, o sea, y sumo el de Javier además, porque le toca ahora vivir fuera también. Se está discutiendo en la Comisión de Seguridad Ciudadana un proyecto que pretende tipificar como delito la migración irregular, ¿no? Con declaraciones como la del diputado Andrés Longton, que decía, presidente, más o menos textual, presidente Boric, hay que detener a los delincuentes antes de que delincan, ¿no? Es una afirmación que tú, José, que eres abogado, podrás explicar lo que llega a significar, ¿no? Bueno, en ese tema puntual, una de las cosas que se criticaban era que el director de Migraciones, Eduardo Taller, había concurrido a la Cámara en representación del gobierno a manifestar que no estaba de acuerdo con el proyecto porque dificultaba las expulsiones, pero no hizo ninguna mención a que este es un proyecto de ley que no corresponde al estándar internacional de derechos humanos, ¿no? Y esto además en un contexto donde se nos ha terminado mezclando migración con delincuencia o migración con seguridad ciudadana, en un asunto en el que yo creo que habría que ser mucho más precisos para efectos de cuál podrían ser las mejores políticas. Bueno, quería preguntarles cómo ven esto, porque curiosamente parte importante de la agenda de seguridad pública ahora tiene que ver con proyectos de ley vinculados con la migración, ¿no? Javiera, estás en silencio. Este tema a mí me genera, o sea, me hace leer un poco el estómago, porque el nivel de destemple de las reacciones ha sido bien, bien pasado, ¿ah? De rosca. Yo creo que lo más complejo fue escuchar a José Antonio Kast, por supuesto, que no nos podemos esperar algo distinto, pero casi diciendo que había que hacer poco menos que campamentos con migrantes ilegales, o sea, estaba pasado a casi generar como campos de concentración con eso. Así como Yo los que tengo hay en la como frontera, migrante que, como los que había en la frontera de Siria con Turquía, algo así, ¿no? claro, No. de Estados Unidos, con estos corrales que generaban también, donde el mismo Donald Trump les mandaba prácticamente a quitar los niños. No sé si vieron esas imágenes. Yo creo que acá hay que ponernos serios con el tema de la migración. Yo creo que en algún momento, yo me incluyo, yo no era muy proclive al tema de la migración, sobre todo si las personas están en situación de riesgo, sobre todo en su país. Yo no entiendo por qué no se le ha hecho un llamado así desde el sistema internacional completo a Maduro para que pare un poco esto y la gente no tenga que salir. Ahora, el asunto ha sido más complejo cuando las personas que llegan para acá, o sea, para Chile, generan bandas delictuales y han generado un clímax de mucho, no solo sensación de inseguridad, sino que también xenofobia, Ujú. que va de la Sí. mano con esto. Entonces, y además nuestros propios ladrones y todas estas personas delincuentes nuestros han ido perfeccionando además sus propias sus propias estrategias también de delinquir. Entonces, la categoría de los crímenes, yo ayer conversaba eso con mis amigos mexicanos, es una cuestión muy delicada, porque ellos nos decían, ustedes son súper cuicos, poco menos porque estábamos todos ahí escandalizados con el tema de los crímenes, cuando ellos tienen un montón de Sí. desapariciones, crímenes súper fuertes. Entonces le dije, pero ¿sabes que para nosotros no es normal que te descuarticen, por ejemplo, para cobrarte de plata? O estarle pagando a alguien para que puedas como ejercer tu comercio sin que te estén amenazando todo el rato en determinadas manzanas porque sí. Entonces le dije, eso para mí no es normal, no es una situación que estemos acostumbrados. Ahora, entonces se puede mover en distintas partes. O sea, yo digo, acá estoy como migrante legal, gozo de una buena situación en términos de legalidad, puedo trabajar si quiero máximo 20 horas, voy a la universidad, o sea, tengo un sistema muy parecido, o sea, vivo bien como migrante legal. Pero el tema es qué es lo que pasa si es que ocurre algo en Chile, no sé, y tenemos que volver a salir, si es que llegase a ocurrir algo. Hay que también ponerse como en esa circunstancia. Y lo otro que a mí me preocupa de estos discursos también es que, claro, evidentemente tenemos un problema con la migración, pero creo que las personas venezolanas, sobre todo que han ido a trabajar y a contribuir al país, no pueden ser maltratadas tampoco de esa manera. Entonces, que son la gran mayoría de los migrantes que tenemos.
La gran Entonces, yo mayoría, creo, sí, claro. claro, y que se han insertado súper bien, profesionalmente hablando son súper buenos. Entonces yo creo que ahí tenemos que de nuevo hacer como o poner la pelota al piso y decir, mira, tenemos un problema fronterizo, llamar a los otros países fronterizos también a ver cómo solucionamos este tema. Tener una postura clara respecto a eso, de cómo, dónde los vamos a dejar, qué vamos a hacer con ellos, porque tampoco es posible que estemos vulnerando sus derechos humanos. Estamos hablando del derecho a la vida, de todos los riesgos que estas personas además toman por llegar a nuestra frontera, que no es una cuestión menor. Entonces, acá, por ejemplo, también hay un problema gravísimo con la migración y la ministra lo que ha hecho es mandar a Ruanda a la gente. O sea, el nivel de xenofobia de acá también es brutal, acá en Reino Unido. Sí. La Sola Braverman, o sea, es tremenda. Entonces, como que no podemos caer en ese tipo de cosas. Bueno, Esa es mi sí. preocupación. Ahí va la pregunta, y José, bueno, para efectos de favorecer el debate también la interpelación al rol del propio gobierno del oficialismo en el tema, porque nadie desconoce, primero, que hay un problema de seguridad pública, tampoco nadie desconoce que, como describía Javiera, hay un tipo de organización criminal que parece estar vinculado con personas que han entrado a nuestro país desde otros países, ya sea por la vía regular o por la vía irregular. Pero una cosa distinta es tomar decisiones de Estado respecto a la totalidad de la población migrante, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones de migrantes han cuestionado muy duramente el llamado criterio Valencia, ¿no? O sea, si una persona es extranjera y anda sin documentos, prisión preventiva de inmediato. Entre paréntesis, la pregunta de cómo un agente policial discrimina si una persona es chilena o extranjera. ¿Será por el acento, por la apariencia? Pero esas cosas también podrían llevar equívocos. Bueno, lo planteo en el plano más general, sabiendo también cuál debería ser el universo de ideas o cuál es la procedencia doctrinaria de los partidos que integran actualmente el gobierno. En relación al estándar de derechos humanos, quiero decir, José, ¿cuál es tu mirada al respecto? Emigrar es un derecho humano en general. Ujú. Y no podemos caer en esta regresión conservadora que hoy día impera en la sociedad, en avanzar en políticas xenófobas. O sea, lo que hace el diputado Longton en la comisión es totalmente inadecuado, no corresponde, vulnera un montón de principios, ¿no? Ujú. Y además caemos como en la discusión de asociar la delincuencia al problema de la migración, donde en estricto rigor directamente relacionado no tiene nada que ver. Y yo también digo, bueno, yo quiero recordar que los chilenos también exportamos lanzas internacionales. Digo, como para matar el punto de esta discusión supuestamente de mayor estándar moral nuestro, ¿no? Y no por eso en esos países se toman medidas contra todos los chilenos, ¿no? Claro, como... Efectivamente. Entonces, nosotros tenemos un gran problema producto y lo sitúa ahí porque Piñera es quien es el gran responsable de aumentar la migración ilegal con el cambio de la legislación. Y hoy día, lamentablemente, tenemos un grupo de extranjeros que no sabemos quiénes son, y eso es un problema que el Estado tiene que solucionar. Y para eso tendremos que generar una condición donde permita a todas estas personas conseguir su condición regular y también para que sepamos quiénes son. Ahora, entiendo que en el criterio Valencia hay un punto que tiene que ver, que es fundamental, digo, para la sustentación jurídica del criterio, que es la imputación del delito y que por lo tanto esta persona que no tiene la documentación que acredite fehacientemente su identidad es formalizada por que supuestamente cometió un delito. Sí, una breve nota al pie. Es tal como tú dices, José, pero lo único es que eso hubo que precisarlo después de que se dijo lo primero que se dijo, ¿no? Entonces, fue lo primero que se dijo lo que llevó al equívoco, a la preocupación, y mucha gente se queda con lo primero y no con la aclaración posterior, ¿no? A eso... Y por eso que es fundamental quienes son autoridad de la República y que por tanto comunica que empleen bien las palabras que van a utilizar, porque efectivamente el fiscal nacional al comienzo se dio como una intención de que cualquier extranjero que no acreditara su identidad iba a estar en prisión preventiva, y eso no es así porque vulnera nuestro ordenamiento jurídico completamente.
Y lo de Longton, lo del diputado Longton, me hace recordar como esta película, ¿no? De Tom Cruise, donde detenían a las personas antes que cometieran un delito porque había un vidente que, no me acuerdo el nombre de la película, porque había un vidente que les decía que tales personas iban a cometer un delito en 2 años más allá, en 6 meses más allá. O sea, esa presunción que supuestamente es casi volver a la detención por sospecha, donde además es una medida que claramente va a afectar a las poblaciones más vulnerables, porque esa decisión no va a ocurrir en las comunas donde vive la élite de este país. Esas comunas afectan a Lo Prado, a La Pintana, a San Ramón, a Lo Espejo, sin querer categorizar esas comunas, ¿ah? Sí. Pero por la conducta de los carabineros finalmente tienen esos problemas. Y ahí hay un sesgo, y es un sesgo de clase y de condición socioeconómica. Que yo digo, mira, está bien, tú puedes avanzar en favor de la ley Naim, pero también eso pasa por una formación académica adecuada, por una formación profesional, por establecer que las policías tengan el criterio de aplicación como corresponde. Ujú. Porque Sí. finalmente, Dale, José, disculpa, no te quise interrumpir. Sí. no, porque finalmente cuando no tenemos ese criterio son quienes menos recursos tienen, menos acceso cultural tienen, son los más afectados con la irracionalidad de la aplicación de estas conductas. Javiera, Yo quisiera agregar, sí, dale. agregar una cosa a lo que dice el Pepe, que ahí tiene mucha razón. No sé si vieron el reportaje este que hizo Daniel Matamala en Chilevisión sobre el caso de El Salvador, y Sí. ahí lo contrasto como con esta cosa como en la academia que empiezan a medir como qué liderazgos son más interesantes en América Latina o algo así, no me acuerdo cómo es la pregunta que hicieron. Y sale claro, Bukele. Entonces lo que estamos haciendo, y aquí en esto Pepe tiene toda la razón, cuando personas como Longton, por ejemplo, o Kast mismo, y otros han endurecido de tal manera el discurso en términos de delincuencia, y se avanza hacia estas medidas también, hay que tener mucho cuidado porque el sesgo, como decía muy bien el Pepe, el sesgo de clase es muy alto. Entonces, acá hay que asumir que Chile es un país súper clasista, súper eh, racista también, y estas medidas tan extremas finalmente terminan eh, y lamentablemente afectando a las personas más pobres del país. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. O sea, lo que vimos en El Salvador es un escándalo. O sea, a mí de verdad me pasa que como que llegan y agarran gente porque tenían cuotas de captura de personas para las cárceles. Entonces, y adentro de las cárceles también se están reproduciendo las mismas maras, las mismas lógicas de los delictuales adentro. Entonces, ¿hacia dónde estamos hablando? Y tenemos gente, no sé, como Gaspar Rivas, que está desatado con el tema de creerse sheriff y hablando estupideces, y así sucesivamente. O sea, es insoportable ya el nivel de locura. O sea, si no ponemos la pelota al piso en estos temas, podemos desatar, incluso polarizar nuestra misma sociedad, que ya va avanzando hacia eso. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que la gente se enfrentamiento entre civiles? ¿O esta misma estupidez de andar deteniendo gente antes de dónde se saca eso? Eso es ridículo. Entonces, hay que poner ciertos límites de la discusión política porque ya realmente es de un nivel de desquiciamiento impresionante. Sí, José, a ti te recordó la película de Tom Cruise, a mí me recordó el concepto de guerra preventiva de George W. Bush, no sé si se acuerdan, ¿no? Eso de, vamos a invadir países porque tenemos, antes de que usen unas armas que supuestamente van a usar. Bueno, más encima al final las armas de destrucción masiva eran mentiras. Bueno, pero ustedes recordarán que en nombre de esa aberración, según la doctrina internacional, se justificó la invasión a Irak del año Que 2003. Sí, el populismo penal para tratar de mostrar que ciertos sectores tienen iniciativas para favorecer la condición de seguridad cuando en realidad son medidas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y que pasan a ser demasiado populistas y más efectistas para tratar de causar una sensación que el combate real contra la delincuencia. sí. Bueno, y un análisis ponderado, esto no tiene que ver con tomar partidos, pero llegará necesariamente a la conclusión de que la derecha en el gobierno, por lo menos el último gobierno de derecha, ¿no?
fue un gobierno con un desempeño muy cuestionable, tanto en el tema migratorio como en el tema de la seguridad pública y la delincuencia. Por lo tanto, aquí no existe un sector que estando en la moneda lo pueda hacer per se mejor que otro, ¿no? Pero bueno, esa cuestión también se olvida del análisis. Como una deriva de este tema y para cerrar, Javiera, esta percepción que existe, que yo lo mencionaba, que me la comentaban ayer, pero que está en otros lados también, de que hay en la discusión política hoy día en Chile un retroceso del estándar de derechos humanos, ¿no? Hace algún tiempo, ¿no? Cuando el candidato presidencial Kast propuso que Chile saliera, por ejemplo, del convenio 169 de la OIT y cosas por el estilo, aparecía como una idea ridícula, ¿no? Que inmediatamente la gente reaccionaba, pero ahora, a propósito de la ley Naín Retamal, habla el representante de ONU Derechos Humanos para el Cono Sur criticando la ley, y no fue uno ni dos, sino varios dirigentes políticos los que dijeron, bueno, la ONU va a tener que guardarse sus opiniones, ¿no? Como si fuese una cosa así digna de descalificación. Entonces parece haber un estándar que antes nunca estaba totalmente claro, pero al que se había llegado, que parece en retroceso, ¿no? Y bueno, ya que los elementos simbólicos también valen, además esto ocurre en el aniversario 50 del golpe y en el aniversario 75 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, ¿cuál es tu mirada respecto a esto y también la responsabilidad que le cabe a los sectores políticos? O sea, de hecho, la élite política es la que está polarizada y está polarizando la sociedad. Son sumamente irresponsables esos discursos. O sea, a mí me preocupa. De hecho, ahora antes de conectarme, estaba escuchando un seminario que hubo ayer en la Diego Portales de un estudio que estaba presentando el profesor Cristóbal Rovira. Él es muy, muy estudioso de las ultraderechas, yo lo recomiendo, además que hablaban sobre el antifeminismo, estuvo en este panel Luis Aguirre y Irina Caramano. Muy interesante el enfoque de este estudio, si lo pueden bajar, debe estar disponible yo creo en la Fundación Ever y también en la Escuela de Ciencia Política donde trabaja el profesor Rovira, pero volviendo al punto, creo que es súper importante que vayamos también tomando en consideración ese tipo de estudios, porque ante el vacío de la política propiamente tal, tenemos este tipo de reacciones, no solamente de corte populista, sino que también reacciones peligrosas. En tanto, lo que se está haciendo es como tratar de promover esta violencia también en la ciudadanía, y esto puede terminar súper mal, súper mal, como decía antes, porque al final del día, estas personas tampoco, los políticos no son expertos en todo. Y creo que deberíamos como tomar en consideración tanto las recomendaciones que se dan y no poner como algo horrible. O sea, si tienes todo el día en estos podcasts o en estos programas que se hacen a Vanessa Kaiser o a estos otros personajes, como incluso algunas personas ligadas al Partido de la Gente que hablan de la agenda de la ONU 2030, que nos quieren dominar y diciendo una cantidad de mentiras y estupideces sobre el sistema internacional y los organismos internacionales que fueron creados además después de 2 guerras mundiales. O sea, estamos hablando de mínimos civilizatorios para que nuestras democracias sobrevivan. Me parece súper peligroso, porque eso además desinforma a la población. Entonces, si tenemos gente desinformando y hablando estupideces a través de estos canales del YouTube, etcétera, y tenemos además una clase política que es incapaz de darle coherencia al debate, sino que están siempre tratando de sacar su propio beneficio. O sea, acá hemos criticado hasta el gobierno, pero la oposición está jugando un juego súper peligroso al no dar espacio para que el gobierno pueda realizar sus tareas, que no pueda legislar, etcétera. Todo lo que han hecho este obstruccionismo a propósito de hacer una revancha, además porque todos sabemos que el Frente Amplio fue muy duro con Piñera y querían además votarlo del gobierno y eso se sabe, pero creo que no podemos jugar a la política del ojo por ojo, diente por diente. Ese es el tema, porque vamos a estirar tanto el chicle institucional, tanto, que al final podemos terminar muy mal. O sea, ni siquiera esto va a representar una ganancia para la derecha tradicional, se podría decir. Esto es solo ganancia de la extrema derecha y con los grupos populistas no sé si es de centro o gente como outsiders del sistema político, como son la gente del Partido de la Gente. O sea, es como hay que tener mucho cuidado, mucha consideración también en cómo se cuida la democracia, cómo se cuida el diálogo político. A mí de verdad me tiene espantada escuchar las discusiones de algunas comisiones en el Congreso. Nos quejábamos de que la convención era gente poco preparada y que hacían escándalos, pero este Congreso yo creo que es el peor que hemos tenido en democracia. Y es imposible construir
política así. O sea, y estos planes, y con esto termino, son muy a corto plazo. Y acá nosotros tenemos que tratar de ver al país en cómo lo vinculamos a propósito de esta misma aprobación con la discusión que empezábamos de los bronces, de cómo vamos a hacer que Chile se prolongue en el tiempo, tener políticas pensadas para hacernos cargo de eso. O sea, no es que yo esté alegando por hippie. O sea, el cambio climático es un riesgo vital para la población nacional. O sea, cuando se derritan los polos, Chile va a desaparecer. O sea, estamos hablando de esto. O sea, ¿qué más material que eso? O sea, estamos en un riesgo tremendo y no hemos tenido capacidad de ir mirando. ¿Por qué? Porque nos tratan de hippie, que el calentamiento global es una mentira, que, o sea, que todo es una fobia, el conocimiento, los derechos humanos, los organismos internacionales. O sea, todo es malo, todo es mentira. Eso no es así. Entonces, acá yo creo que la derecha tradicional, ojalá, espero, que vuelvan a su curso y puedan de una vez por todas co-construir gobierno y que podamos rescatar la democracia que está en riesgo. José, la palabra es tuya. Yo comparto todo lo que dice la Javi. Creo que el riesgo hoy día de la polarización imperante en nuestro país es brutal para la democracia, para los avances en Chile. Chile le va bien cuando nos colocamos de acuerdo con sus buenas cosas y sus malas cosas, cuando los gobiernos moderados en general han gobernado y las políticas públicas aplicadas han sido frutos de consenso. Yo veo con preocupación los resultados del 7 de mayo. Creo que la ultraderecha, el fascismo instalado en Chile a través del Partido Republicano es quienes van a sacar una victoria brutal de este proceso. Y eso es un riesgo, y es un riesgo para todas las fuerzas políticas democráticas. También es un riesgo para la derecha y centro-derecha, porque finalmente en este tironeo permanente de la polarización hacen que ellos también tengan que extremar los discursos y por tanto impedir la generación de acuerdos. Sí. Y eso es un resultado que lo tenemos ahí. El 7 de mayo es probable que ocurra si uno empieza a mirar las encuestas, cuando en la región metropolitana la disputa de quién saca 2 es que es republicano Chile Vamos, cuando en Araucanía es posible que Republicano saque 2 cupos. O sea, podemos terminar con el Partido Republicano que no tiene ni un contenido, que es solo la negación, incluso la negación de este proceso. Es muy complejo, es muy complejo. Sí. Bueno, el otro día... Sí. El otro día la diputada Schneider señaló, más allá de como de la coyuntura política, pero fue una afirmación interesante para el análisis, que al Partido Republicano no se le conocía hasta el momento agenda legislativa, ¿no? O línea política, ¿no? Solo sale porquerías de ahí. Ese es el problema, son cero construcción de algo, de un proyecto político. Y me preocupa muchísimo, porque todos los proyectos políticos que se construyen en contra de algo, cuando llegan al poder terminan mal. Y el Frente Amplio también hizo eso. Sí. Entonces, porque no tenía ninguna propuesta, era todo, no, que odiamos el establishment, no sé qué. Todo esto termina muy mal. Entonces yo creo que acá la lección aprendida y lo que hay que avanzar es precisamente a tirar la pelota al piso y decir, bueno, ¿saben qué? Tratemos de conversar. Y yo creo que en Renovación Nacional y en Evópolis hay gente con la que se puede razonar, incluso en la UDI también. Lo que pasa es que está este ánimo todavía revanchista de esto que pasó antes, pero bueno, esto también es un péndulo, también les puede volver a pasar a ellos si es que ganan el gobierno. Entonces, todo sea, ojalá que no se pacte con la extrema derecha, en este caso ellos, pero también que tengan una actitud más constructiva. Bueno, grandes temas los que hemos conversado esta mañana y hay que seguir haciéndolo y seguir poniendo los puntos que hay que poner. Javier Arce, muchas gracias, que tengas un buen día. Un buen resto de día, porque para ti es harto más tarde que para nosotros. Sí, ya son las 2:30 y voy a almorzar. Ya, está bien. Probablemente José va a ir a tomar desayunos, así son las diferencias planetarias. Es verdad. Gracias, José, que estés bien. Gracias, Patricio. Chao, Javi, nos vemos. Chao, Pepe. Breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. Vamos y volvemos.